Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadellibrolacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Para empezar, entonces, antes de entrar en materia, quiero contarles grosso modo de qué trata el libro y cómo comprendo las venganzas simbólicas de la teoría sociológica y antropológica. Miguel Ángel Asturias es un autor guatemalteco cuya producción escrituraria tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, premio Nobel, bastante reconocido tanto en Europa como en América por ser un difundidor de las tradiciones mesoamericanas, sus mitos, sus símbolos y sus lenguajes por medio de una literatura que se hizo universal. De hecho, Hombres de Maíz es quizá la novela más representativa de Asturias, obra en la que se parte de la masacre y el posterior desplazamiento o asesinato del grupo de Gaspar de Airón, un indígena guatemalteco, que había iniciado una guerra para evitar la entrada de los maiceros a su territorio y la posterior quema y destrucción del medio ambiente, que para ellos constituía su espacio natural de trabajo, de alimento y de vida. Desde luego, sucede que los maiceros requerían este territorio y para acabar con la oposición del Gaspar, ella es asesinada. Entonces, el inicio del libro. Lo que continúa es una serie de capítulos en los que se van mostrando las consecuencias de esta decisión de haber convertido el territorio de Irón, sus montañas, en un espacio para el cultivo de maíz. Y segundo, nos van mostrando en una serie de casos la vida de los personajes que participaron de una u otra manera en esta destrucción, los maiceros, los militares, la familia que colaboró. Entonces, como son 7 casos más o menos los que aborda el libro, yo me centraré en 2. El caso del militar Godoy, quien fue, como conté, el que ordenó envenenar al indígena y masacrar a su tribu, y el caso de la familia Machofón, quienes colaboraron para que esta venganza se llevara a cabo, gracias a que tenían una cercanía familiar y afectiva con la tribu y pudieron penetrar en ella para envenenar al Gaspar. Quiero que empecemos pensando en una serie de imágenes para plantear lo que quiero tratar. Primero pensemos en una guerra en la que el líder es envenenado, el líder indígena es envenenado mediante una treta urdida por una serie de militares y la colaboración de alguien cercano a la tribu. En 2 imágenes posteriores, en la primera de ellas, el hijo de la
Los colaboradores para este envenenamiento ha sido desaparecido a partir de lo que podría llamarse una invasión de luciérnagas que lo llevaron como una luminaria incendiada. La segunda remite al militar que ideó la estrategia de envenenamiento, hombre que es atrapado en un círculo de búhos, hechiceros y dagas y comprimido hasta desaparecer en una pequeña bolita de carbón o de restos de madera. Todo ello, evidentemente, la guerra para ganarse el espacio de los maiceros en el territorio de los indígenas, lo cual requería rozar el territorio, quemarlo para proceder al cultivo. Estas imágenes nos hablan de dos órdenes distintos de la realidad. La primera nos remite a una forma más llana de la experiencia, una guerra que se pierde, un hombre envenenado, un número específico de asesinados y una intrusión a un territorio que le pertenecía a las sociedades indígenas. La segunda y la tercera nos hablan de una experiencia de otro orden, de un orden simbólico. En ellas el fuego, que es el símbolo de las rosas de maíz, de limpiar la tierra para que las milpas crezcan, nos hablan de transmutar esa imagen del fuego en otras experiencias del símbolo, ¿no? Las luciérnagas como estos conjunto de animales dorados que hacen parecer que Machojón ardiera. La segunda de este conjunto de imágenes que reducen a un hombre hasta convertirlo literalmente en cenizas, en resultados de una quema. La familia Machojón está conformada por Tomás Machojón, el padre, indio, mestizado a raíz de su relación de pareja con Manuela, una mestiza, y su hijo, el Machojón, joven. ¿De qué va esta venganza y en qué consiste este caso particular? Ellos colaboraron gracias a ellos se hizo efectiva la muerte del Gaspar en la medida que su confianza con la tribu, la cercanía de parentesco, les permitió darle el veneno al Gaspar, que posteriormente lo llevó a una muerte y a la desintegración total y a la masacre de la tribu. Llevando esto a la realidad simbólica, ese mundo de mito y en el que nos introduce Asturias, la lógica es otra. De acuerdo con Asturias, hubo una maldición proferida por los brujos de las luciérnagas, una serie de hechiceros que acompañaban al Gaspar, según la cual quien colaboró para envenenar al jefe de la tribu debía morir, pereciendo todas sus semillas, como lo haría la tierra cuando se vuelve infértil a raíz de las sucesivas rosas y la entrada del maíz. Y como bien sabemos, pues el símbolo de la entrada del maíz es el fuego. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Machojón, el joven, debía casarse y abandonó su tierra para buscar a su mujer, una mujer con la que compartiría su vida a partir de ahora. Pero el hombre, de acuerdo con Asturias, en determinado momento es víctima de un asalto de luciérnagas, estos animales que brillan en la noche, lo cubren de cuerpo a cabeza, cubren su caballo, lo hacen una sola luminaria de fuego, un ser brillante de luz, y se lo devoran. Allí es evidente la primera forma de venganza, en la medida que hacen de ese fuego destructor que en un primer momento arrasó con la tierra y hizo de la tierra un espacio árido, ese elemento para desaparecer no solo la semilla en términos simbólicos de muere el descendiente de esta familia, sino toda su simiente y su legado como familia en términos del símbolo, porque la vía de la desaparición es fundamentalmente el fuego. Y se hace claro y efectiva la venganza simbólica en la medida que no se queda como un discurso tras la cortina, reducido al grupo indígena o a unos cuantos individuos del libro. Se hace un voz a voz que adquiere fuerza por sí misma en esta sociedad. Todos dicen, él ha desaparecido, se ha vuelto fuego, y su imagen aparece como una especie de ser divinizado en todo lugar en el que se quema la tierra para que germine el maíz.
Esa sería la primera forma de la venganza simbólica. Godoy es el militar que llega enviado por alguna entidad estatal, allí no queda claro. Ciertamente llega para ponerle fin a esta guerra y se da cuenta que pelear con una guerra, con un ejército de guerrilleros de indios es casi imposible, porque como bien lo dice, usted les sale por un lado a asesinarlos, a atacarlos, y por otro lado habrán de salir de ellos a atacarte a ti. Entonces su manera de acabar la guerra es introducir el veneno por medio de esta familia cercana a ellos. Ahora bien, como bien les conté, los brujos de las luciérnagas, antes de morir, de hecho la imagen del libro es muy poderosa, porque mientras ellos eran descuartizados y con todo su cuerpo deshacido, profieren lo que en Asturias llama una venganza de sangre seca, según la cual este hombre perecería como un tizón de tierra, como un resto de árbol antes de 7 rosas, es decir, de 7 años de cultivo. ¿Cómo se hace efectivo esto? Godoy continúa llevando su vida ajeno a, la, a la realidad de esta venganza, desconociéndola, hasta que en determinado momento se encuentra descendiendo por una zona rural del libro, una especie de bosque oscuro, en el que se ve cercado en una suerte de cueva. Allí el militar entonces de repente empieza a sentir, sin saber por qué, un olor intenso a tierra quemada, a árbol que se consume. Empiezan los animales a querer huir y él a sentir un profundo azoramiento. Entonces solo él puede ver, nadie más, aunque los demás hombres que estén con él mueren con su jefe, solo él puede ver que está cercado por 3 círculos. El primero es un círculo de búhos que le clavan con ojos de luz, con ojos de fuego, de luciérnagas, nuevamente la alusión del fuego. Es como si estos animales de la noche lo estuviesen quemando hacia adentro y de allí el olor a humo. El segundo círculo ya es el hombre, al menos el hombre vengador, son caras de los brujos que lo miran intensamente hasta que lo van comprimiendo y lo van desangrando. Y el tercero son una serie de manos, ya la violencia, las manos de la guerra y de la venganza de forma más explícita, que se encargan de tomarlo y hacerle el libro lo dicen como un muñeco de juguete, una cosa de madera insignificante que perece. Lo significativo es que esto ocurre y el signo visible es el incendio, ¿cierto? La quema, el olor a humo, pero el signo que perviven y que entienden quienes logran huir de allí es que la venganza se ha cumplido y que quien asesina al Gaspar de Irón, aquel hombre que lograba amarrar el fuego de las 7 rosas en su casa y ponerle fin a cualquier forma de destrucción de la tierra, por fin había sido consumada desde su perpetrador intelectual y material, en el sentido de que fue quien ordenó la masacre posterior de la comunidad. Tradicionalmente, Hombres de Maíz ha sido leído como un libro de gran calidad estilística y de denuncia política, cuyo objetivo fue poner sobre el escenario, poner en boca de todos los efectos del cultivo sobre la tierra, sobre los hombres, de la destrucción que tiene el campo y el mundo originario, los ríos, cuando se pasa del cultivo de subsistencia al cultivo por ambición, o lo que en términos industriales y ambientales podríamos denominar cultivo extensivo. Esta relectura nos permite dejar de ver a los indígenas como víctimas pasivas que perecen al ser asesinados y diezmada su comunidad. Nos permite ver, en cambio, un papel activo del indígena desde la venganza simbólica. No es que el símbolo sea una falsa moneda con la que se pagan las comunidades la destrucción de su realidad. El autor, cuando nos introducimos en ese mundo, no nos lo presenta así. Nos lo presenta como un elemento que tiene valor por sí mismo y que ese valor explicativo y de experiencia, cuando se lleva al campo de la sensación y de la experiencia vivida, algo que está en lo remoto y que no se logra ordenar en el mundo
de lo material, como una serie de realidades desarticuladas, se logran articular, volver experiencia sentida en el ámbito de la realidad por medio del símbolo, la venganza se ve cumplida a cabalidad. Es decir, el autor lo que nos pide y lo que yo juego en esta ponencia es a introducirnos en el mundo, no con la mirada realista de ver una tribu asesinada, esa mirada material y simplificadora, sino de ver ese entramado de símbolos que nos hablan de una resistencia profunda, de las herramientas del indígena, pero también de la sociedad mestiza en la que hacen parte, para vengarse y generar esa memoria honda que se ve en toda la novela, en su trama de mito y de realidad que pervive por las generaciones. Escritor bogotano Pacho Restrepo, que fue publicada en el año 2016 y fue la ganadora del Premio Medellín Negro de Novela de Crímenes durante la edición del año siguiente, en el 2017. Bueno, esta novela se desarrolla a través de la vida de un joven periodista y criminalista que trabajó en el periódico El Sigilo, donde él era el encargado de redactar los reportajes de crímenes. Los hechos ocurren entre el 25 de diciembre de 1947 y el 18 de enero de 1948, durante esos caóticos meses que antecedieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá. El protagonista resulta involucrado de manera accidental en los hechos que prosiguieron a una muerte sospechosa, la muerte del padre Pedro García, quien era el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Egipto. Lo que en principio aparentó ser un suicidio terminó siendo realmente un homicidio que había sido perpetrado para acceder a la misteriosa ubicación de la ciudad de Cereira o El Dorado. El sacerdote era quien poseía justamente el significado del símbolo de la doble espiral muisca, bajo el que se ocultaba aquel codiciado secreto. Este personaje mantenía oculta la ubicación de aquella ciudad dorada a través de una serie de objetos mágicos y acertijos que habían sido ingeniados durante el periodo colonial hispánico en el territorio colombiano. Entre ellos se encontraba el lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá, un manuscrito autobiográfico del artífice de la pintura que fue Alonso de Narváez, unos mapas que estaban encriptados y los diseñó Francisco José de Caldas, entre otros objetos pues, que están a lo largo pues, de la narración. Durante la búsqueda de respuestas sobre la muerte del padre García, nuestro periodista anónimo pues, termina inmerso al mismo tiempo en una investigación que tiene como objetivo descubrir aquellos objetos mágicos y descifrar al mismo tiempo el secreto de la doble espiral, lo cual lleva a cabo con una valiosa ayuda, la del profesor Santiago Antonio Muti Sáenz, que es un escritor y conocedor de importantes detalles sobre la historia colombiana, pero pues es un personaje ficticio. Es así pues como van a terminar descubriendo que la responsabilidad de aquel homicidio estuvo en manos de una logia conocida como Los Innumerables, y esta estaba encabezada por un personaje siniestro llamado curiosamente El Innombrable. Se trataba pues de una organización sin rostro que involucraba a altos mandos de las Fuerzas Armadas y cuyo origen se remontaba a los tiempos republicanos. Bien, algunos de los personajes antagónicos de esta novela están involucrados con un gran proyecto minero estadounidense que se llama Chiquinquirá 2000, y el objetivo de este es precisamente la búsqueda y el hallazgo de aquel tesoro muisca. La novela tiene una particularidad y es que la narración de los hechos que involucran al periodista está intercalada con fragmentos de lo que, pues digamos, es una especie de diario de Alonso de Narváez, en el cual él retrata y relata, más bien, entre otras cosas, el encargo que le fue hecho de la pintura de la Virgen de Chiquinquirá
que se lo hizo Antonio de Santana, quien fuera encomendero del pueblo de Suta y de Chiquinquirá. También nos habla en ese diario de la amistad que entablaron después del encargo del cuadro y además de su relación con Julia, que es un personaje muy importante, es una indígena muisca que le enseña la forma para llegar a la ciudad dorada, a Cereirá, y le ayuda a pintar el milagroso cuadro de la Virgen. Es allí precisamente en este cuadro, en esta pintura, donde va a quedar oculto el mapa para llegar a este lugar. Bueno, dentro de la historia centralista de Colombia existe un sinnúmero de hitos y anécdotas que pues, han sido profusamente estudiados y documentados dentro de nuestra historiografía. Algunos de ellos, precisamente, son tejidos por Pacho Restrepo dentro de su narración, pese pues, a que la mayoría no tienen ninguna relación entre sí. Entre ellos, él hace alusión a un personaje llamado Pedro Pascasio Martínez, que fue un soldado entre 11 o 12 años, que ayudó a capturar al general Barreiro en Puente Boyacá durante la conocida batalla del 7 de agosto de 1819. Mm, Pacho Restrepo también se va a referir a la famosa conspiración septembrina, en la que Francisco de Paula Santander y otros criollos intentaron ponerle fin a la vida del libertador Simón Bolívar. Y pues digamos, esto es un suceso que a su vez estuvo relacionado con la fundación de la masonería en Colombia, donde estuvo involucrado el padre Juan Nepomuceno Díaz Suero y Plata, también mencionado por Pacho Restrepo pues, en su novela. Nos va a mencionar también a los famosos días del ruido o el tiempo del ruido. Esto se trató pues, de un evento que no se ha logrado determinar pues, su origen, pero pudo haber sido telúrico o meteórico y ocurrió en Santa Fe, Bogotá y sus inmediaciones durante la noche del 9 de marzo de 1687, del siglo XVII. Bueno, los testimonios que quedaron registrados de este evento aseguran que pues, digamos, este fuerte ruido estuvo acompañado en algunas ocasiones por un intenso olor a azufre. Bueno, otro de esos eventos históricos que rescata Pacho Restrepo y que resulta fundamental dentro del argumento de la novela y que además pues, es poco conocido a nivel nacional, se trata de la sanción canónica o el entredicho canónico con que fue castigada la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en 1918. Bueno, esto ocurrió cuando las autoridades de aquel pueblo boyacense se negaron a trasladar el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá a la ciudad de Bogotá para que fuera coronada como patrona de Colombia, pues porque ellos temían que el cuadro no fuera regresado y pues, realmente la veneración era tan grande que al final amenazaron con una sonada al pueblo y eso fue lo que causó aquella sanción canónica. Bueno, pocos colombianos saben también que después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, hubo en el país un campo de concentración para alemanes y japoneses, para los enemigos de los estadounidenses, pues, de los aliados. Este operó en Fusagasugá, en el Hotel Sabaneta, y, digamos, fue decretado por el gobierno nacional mediante la Ley 39 de 1944. Este lugar funcionó alrededor de 15 meses. Pacho Restrepo nos lo va a recordar a través de uno de sus personajes más importantes, Igor Wolf, un ciudadano alemán, pintor y comerciante de arte, que estuvo recluido allí y que va a estar relacionado con la custodia del secreto del Dorado dentro de la novela. Precisamente entre todos estos hitos de la historiografía colombiana, este último, el del mito del Dorado, es fundamental para el argumento de la novela y es uno de los que particularmente compartimos con otros países de la América hispana. Se trata de la leyenda del Dorado que se soñaba bajo las profundidades de la laguna de Guatavita. Bueno, en la doble espiral es justamente el secreto para acceder al mito del Dorado. La famosa ciudad de oro que desde la llegada de los españoles al subcontinente suramericano fue el delirio de cientos de ellos y que condujo a la mayoría hacia una muerte sin poder hallarlo. En algunas de las crónicas de India se hace relación a este mito, principalmente en el del franciscano Pedro de Aguado y posteriormente en la historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo.
Este mito tuvo variaciones y bueno, algunas de ellas lo ubicaban en la selva amazónica, otros en la Guayana y otros en los dominios del Inca, en el Tahuantinsuyo, en el actual Perú. La versión a la que acudió Pacho Restrepo es aquella que ubica el Dorado en las profundidades de la laguna de Guatavita. Nos cuenta la leyenda muisca que en aquel sitio mágico, ubicado en el ramal oriental de la cordillera de los Andes, era practicado un ritual sustentado en una leyenda muisca. Esta dice que la mujer de un viejo cacique se lanzó a aquella laguna y se quitó la vida con su hija tras ser descubierta en adulterio. Aquel jefe indígena quedó sumamente dolido y comenzó a acudir a dicho lugar para ofrendarle obsequios a la memoria pues, de su difunta esposa, lo que posteriormente se convirtió en un ritual fijo para todos los caciques de la región muisca. Un ritual que consistía en que el cacique iba a la laguna en una determinada época del año, durante el alba, y estando allí, su cuerpo era revestido totalmente con moque, un compuesto de origen vegetal, y polvo de oro. Luego se montaba en una balsa, la atravesaba la laguna hasta llegar al centro, donde se sumergía para lavarse el oro y depositar otros presentes que había llevado a su esposa, entre ellos grandes tesoros del mismo metal, piedras preciosas y alimentos, además de objetos de barro. Esta versión del Dorado va a convertirse en el arquetipo principal de aquel famoso mito. En la novela de Pacho Restrepo va a estar presente y pues si bien el autor toma en cuenta esta versión, él la saca de las profundidades de la laguna, o sea, él saca el mito del Dorado de las profundidades de esta laguna y lo va a ubicar debajo de la tierra, justo en el epicentro del territorio muisca, entre la ciudad de Santa Fe, Bogotá, y el pueblo de Chiquinquirá, que pertenecía a la antigua provincia de Tunja y hoy en día hace parte del departamento de Boyacá. Sobre cuál es la relación de este mito con la historia medioambiental de Colombia. Bueno, como lo he mencionado, en la doble espiral podemos hallar fragmentos no ficcionales de la historia colombiana y en consonancia pues con la temática de esta mesa, la historia del mito del Dorado podría bien considerarse como parte de la historia medioambiental del territorio cundiboyacense. Una manera ilustrativa para explicar esto la podemos hallar en las referencias que hace su autor respecto a los múltiples intentos de desecamiento y dragado de la laguna de Guatavita. Dicha empresa fue llevada a cabo durante varias ocasiones tras la invasión española del siglo XVI, siendo el último intento a comienzos del siglo pasado. Pues por fortuna siempre fue de manera infructuosa, la laguna no quedó nunca desecada totalmente y cuando estuvo a punto de hacerlo se recuperó gracias a las lluvias y bueno, igual hubo efectos que son evidentes en el paisaje original de aquel espacio que hoy en día podemos verificar. El jesuita J. Ramírez, en un estudio que hizo, señaló que quien fue el que hizo, nos señaló quién fue el que acometió el primer intento de desecación de la laguna, y fue el capitán Lázaro Fonte. Esto fue durante el siglo XVI precisamente. Él se quedó sin capital para realizar las obras y abandonó muy rápido pues como la misión. Luego de esto lo intentó Hernán Pérez de Quesada, quien era hermano del adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador pues, de la sabana cundiboyacense. Y bueno, dice él que consiguió hacer que el nivel del agua descendiera a unos 10 pies, unos 3 metros aproximadamente, pero solo sacó 3 o 4 mil pesos de oro fino, según su testimonio. En un estudio de Jorge Palacios, nos muestra que durante el siglo XVII, en 1625, algunos mineros que residían en el Real de Minas de Santa Ana, que quedaba en la jurisdicción de la ciudad de Mariquita, una zona caliente y minera, estos solicitaron la capitulación o convenio con la Real Audiencia de Santa Fe para el desagüe de la laguna de Guatavita. Esto pues con el fin de extraer el oro y la plata y las piedras preciosas que se creían que estaban sumergidas allí. Finalmente, el 15 de julio de ese mismo año, el gobernador del Nuevo Reino y presidente de la audiencia aprobó dicha concesión, indicando la manera en la que debía llevarse a cabo la explotación y concediendo además un plazo de 6 meses para adelantar el desagüe
y un término no mayor a 8 años para informar sobre la utilidad y los resultados del proyecto. Bueno, en el siglo XVI también, perdón, en el siglo XVII también el rey Felipe II financió algunos intentos de drenaje de esta laguna que terminaron con algunos hallazgos que se enviaron a España. Fue Antonio de Sepúlveda quien capituló con aquel monarca para desaguar la laguna, lo cual tuvo unos resultados económicos un tanto modestos, pero a nivel paisajístico aún se pueden notar en nuestros días. Fue debido a este intento que finalmente se modificó el paisaje de la laguna de manera permanente al abrirse un boquete o un desaguadero en su margen. El artífice de esta obra declaró que solo de la parte en que se había disminuido el nivel del agua, fueron 14 pies, se había sacado más de 12.000 pesos de oro. Bueno, después de esto, un gran derrumbe volvió pues como a tapar el desaguadero y permitió que subiera nuevamente el nivel de las aguas. Ya durante el periodo republicano hubo también nuevos intentos, un poco más exitosos que los del periodo colonial. Eh, Algunos colombianos participaron en ellos con la ayuda pues, de ingeniería y pues, ayuda técnica de Inglaterra y Alemania. En esta época, pues digamos que el caso principal fue el de José Ignacio París, un colombiano que emprendió aquella tarea. Lo hizo en compañía de un capitán inglés de apellido Cochrane en 1823 y esto lo hizo gracias a un empréstito que obtuvo por parte del gobierno nacional. Este intento consistió en la construcción de un túnel que finalmente se hundió y pues, durante aquella catástrofe perecieron muchos de los trabajadores de la obra, lo que ocasionó pues como el remate de la empresa. El último intento de este desagüe fue quizás el más exitoso de todos y lo llevó a cabo otro inglés, W. Cooper, a comienzos del siglo pasado, más o menos durante los 10 primeros años del siglo pasado. Dos alemanes se dieron cuenta de ello a través de una fotografía que pues, consideraron insólita y para poder verificar esta situación viajaron a Colombia en 1910. Allí conocieron al ingeniero de aquella obra, vieron que consistía en un túnel de 400 metros de longitud, 2 metros de altura, que estaba sostenido en la entrada por postes de madera. Fue gracias a ello pues, que Cooper logró desaguar lo que muchos otros no habían podido. Y este mismo ingeniero les iba a contar a aquellos visitantes alemanes que desde 1909 el oro hallado había sumado unas 500 libras esterlinas, además pues, de las esmeraldas que según su testimonio podían llegar a valer hasta unas 70 libras también. Les aseguró además que el botín no solo pues, sirvió para cubrir los costos corrientes de los trabajos, sino que también sirvió para compensar los intereses y el capital invertidos en las obras. Caitlin Romilly, en su libro Colombia, nos va a decir que el nombre de esta compañía inglesa fue Contractors Limited, o Limitada, Contractors Limitada, y que al fin de cuentas pues, las utilidades fueron menores de lo que invirtieron. Finalmente la guerra de 1914 va a ponerle fin a las obras y pues, llevó a que esta empresa se quebrara. Me parece que vale la pena señalar que de mediados del siglo pasado la nación declaró la laguna de Guatavita como patrimonio natural y cultural, vetando así cualquier intento posterior de dragado pues, de sus aguas. Podemos ver de esta enseñanza de la historia que la ambición del hombre blanco por extraer las enormes riquezas metalúrgicas y lapidarias que ofrendaron en algún momento los zipas durante sus rituales de iniciación y pues el deseo de enriquecerse con el dorado, finalmente fueron más poderosos que el deseo de conservar esa belleza mágica de aquel territorio en el que prospera la vida paramuna y donde nace de manera abundante un recurso que es mucho más valioso, que es el agua. De lo dicho hasta ahora, pues resulta evidente que la relación entre la búsqueda secular del dorado en el territorio cundiboyacense
tanto así como los efectos que la minería ha dejado en nuestro medio ambiente, están como ejemplo de esa historia medioambiental que a la que nos podemos aproximar a partir de la obra de Pacho Restrepo. Pues este boquete dejado en la laguna de Guatavita es solo una pequeña muestra de lo que vendrá después con la locomotora minera en la que nos han montado de manera irresponsable la clase dirigente de este país y que amenaza con destruir la mayoría de nuestros recursos hídricos.